En la educación secundaria de nuestro país se incluyen algunos contextos, entre los cuales podemos encontrar el contexto urbano, pero también el contexto rural. Cabe destacar que en la educación intervienen además factores humanos, tales como alumnos, docentes y también directivos de cada centro escolar. Hola, ¿qué tal? Para hacer la continuación de nuestro documental, vamos a entrevistar a un maestro que vive en esta casa, pero pues primeramente vamos a preguntarle que si nos hace el favor de responder nuestras preguntas. Vamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Soy José Zamora de la Normal Superior, ¿De cuál normal? de la José Medrano. No sé si la conozco. Ah, sí. Está allá por el Pasa, pásale. Sí, ¿sí me permite pásale. hacer la entrevista? Sí. Ah, sí, muchas gracias. No importa que vayamos a grabar. Ah, no importa, pásale, Ok, pásale. Ah, no importa. Ando un poco engripado, pero bueno, Ok. ando un poco engripado. Primero que nada, pues, ¿cómo está? Pues ando un poco engripado, pero no le hace, vengan esas preguntas. Ok, muchas ¿Eres gracias. ¿De qué escuela normal superior? De la Normal Superior José Medrano. De la José Medrano, ah, sí. Sí. Bueno, ¿De qué se trata? me habían comentado aquí en el sector de que usted era un maestro jubilado. Sí, ya Ok. tengo. ¿Cuántos años llevó como docente? 30 años. Muy 30 bien. años. Mm, ¿Qué opina usted de la reforma educativa? Mira, a mí la reforma educativa me tocó cuando entró 5 años, estuve trabajando ya con la reforma educativa y la verdad, mi opinión personal, híjole, no fue reforma educativa, fue reforma laboral porque atentó contra muchos derechos de los maestros. Muy Yo bien. de educativa no vi nada, y eso te lo pueden decir muchos docentes en preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, que, bueno. Ok. ¿Cuál es la otra pregunta? ¿Cree que los están perjudicando a los maestros, a los docentes? Fíjate, a los maestros yo creo que sí se les ha estado perjudicando porque se está trabajando bajo presión. Es decir, la reforma educativa implementó las evaluaciones a los docentes y me parece perfecto, pero son evaluaciones punitivas, o sea, de amenazas, que si no aprueban el examen o cierto puntaje, lo cesan o los mandan a otras actividades. Entonces yo creo que esa manera no es la adecuada, o sea, de esa forma ya está perjudicando al docente. Aparte de que son muchas las exigencias, muchísimas las exigencias, y pues a veces no se puede atender tanta cuestión que nos piden, por ejemplo, de papelería. Ajá. Conforme, de acuerdo a datos que tenemos que rendir de cada uno de los alumnos, y pues nos quitan tiempo. Y luego estar esperando la evaluación, para ser evaluados tenemos que estudiar, tenemos que subir evidencias, bueno, es todo una almaraña así de actividades que pues sí vive uno bajo presión. Ok, muy bien. Para la realización de este documental se visitaron algunas secundarias rurales en el estado de Chihuahua, todas ellas ubicadas en el poblado de Nuevo Casas Grandes. Interactúan con los chicos durante el receso, conocen, empiezan a hacer sus entrevistas que ya traen preelaboradas. Cuando se meten de receso, los que andaban en la comunidad entran a los salones y los que andaban en los salones se van a conocer el contexto. Para las 12:30, 1, más tardar, otra vez la modalidad ante todo, ¿no? Y el contexto rural al que pertenece. Entonces, adelante chicos, el profe siempre nos responde con mucha amabilidad. En lo que al contexto urbano concierne, entrevistamos a una docente de Ciudad Juárez. Ella es la maestra Emma Acosta. Nos encontramos aquí con la maestra Emma Acosta Arellanes. Ella es docente en una secundaria de nuestra localidad, Ciudad Juárez.
Y bueno, maestra, le agradecemos su participación y su colaboración con nosotros para poder llevar a cabo este proyecto. Buenas noches, muchas gracias por tomarme en cuenta para este proyecto. Con mucho gusto. Muchas gracias, maestra. Maestra, primero que nada nos gustaría, bueno, comienzo dándole pues las gracias por esta atención y paso ahora pues a entrevistarlo. Maestra, me gustaría iniciar con la pregunta, ¿cuántos años tiene de servicio? Pues como docente frente al grupo tengo 9 años, pero anterior a esto he laborado como coordinador técnico docente en otro sistema que es el sistema de educación abierta para adultos, y antes en esa función duré aproximadamente 19 años. Muy bien, maestra. ¿Cuáles son los grados a los que usted atiende actualmente? Los grados que atiendo actualmente es segundo grado de secundaria y tercer grado también. En los dos casos es con la materia historia, en segundo es con historia universal y en tercero pues con lo que es historia de México. Ok, maestra, entonces entendemos que usted labora con alumnos de diferentes grados. Me gustaría que nos platicara qué diferencia observa entre los grados escolares. Por ejemplo, si usted también puede observar a lo mejor a los alumnos del primer grado, de segundo y de tercero, ¿qué diferencia observa entre ellos? Pues sí se observan diferencias. Cuando los alumnos llegan de primer grado, pues son alumnos que incluso todavía están viviendo parte de su infancia. Sus actitudes son distintas al resto de los alumnos. En segundo grado ya el alumno está involucrado más, ¿verdad?, en lo que es el sistema de su escuela, ya se adapta, ya convive más con sus compañeros, de hecho se siente más en confianza. Muy bien. Y los de tercero, pues podemos observar en ellos ya un grado de madurez en cuanto a su desarrollo personal, en cuanto a su desarrollo académico, toman de una manera más responsable sus estudios. Bueno, entonces, ¿es cierto que durante el último año de secundaria los jóvenes presentan un grado mayor de madurez o esto puede resultar un mito? En la mayoría de los casos sí. Claro que también hay los alumnos que igual pasan los 3 grados y siguen siendo igual, ¿verdad?, que en el principio. Pero, pues bueno, es parte de la dinámica del ser humano, ¿verdad? Y en algunos casos sí se presenta así, donde ellos no maduran, aunque hayan pasado 2 años o 3 años, ¿verdad? Muy bien, maestra. En las escuelas secundarias también se le brinda atención a algunos alumnos con discapacidad. Entrando al alumnado, ¿tenía usted alumnos con necesidades educativas especiales? Sí, algunas ocasiones, casi siempre fueron con problemas visuales, o que no, por ejemplo, tuve un niño que veía nada más de un ojo, tuve otro niño que tenía problemas para caminar, traía sus aparatitos, o bueno, no sé qué problema tenía, si duró mucho tiempo con muletas, pero normalmente los problemas eran de lenguaje. Tuve muchos niños con problemas de lenguaje. ¿En su escuela existe algún alumno o alumna con discapacidad? ¿Qué acciones se toman ante esta situación? Sí existen algunos alumnos con discapacidad, sobre todo pues hemos tenido alumnos que no pueden caminar, a estar en silla de ruedas. Y pues lo que se hace en esos casos es que en la organización interna de la escuela, pues se ubica a estos alumnos se ubican los maestros en un primer piso para que sean atendidos estos alumnos, porque que no tengan que subir a un segundo piso. Ellos se pueden desplazar, hay rampas, hay señalamientos, y normalmente estos alumnos son como muy aceptados, muy queridos. Yo he notado que siempre tienen gente a su alrededor, compañeros de ellos que les están ayudando. Ellos mismos les facilitan también el poderse desplazar de un lugar a otro. Muy bien, maestra. En las escuelas secundarias que fueron observadas, pudimos identificar que tanto el mobiliario, el equipo, los útiles y también la infraestructura escolar era deficiente. ¿Usted considera que el equipamiento con el que cuenta la escuela en la que usted labora es el adecuado o considera que es necesario agregar algo? Pues mire, por ejemplo, en la escuela donde yo trabajo, normalmente
pues hay dificultades en cuanto al equipamiento, a veces hasta con cuestiones sencillas, podemos decir, de iluminación. Incluso, por ejemplo, a mí me gustaría en lo personal que cada aula tuviera un proyector que estuviera ahí permanente, porque normalmente pues sí hay algunos proyectores en la escuela, digamos 5 o 6 proyectores, pero estamos hablando de que es una escuela de 21 grupos en el turno matutino, 21 grupos en el turno vespertino, y pues son insuficientes. Sobre todo, por ejemplo, en la asignatura de historia que se requiere pues facilitarle al alumno por medio de, pues, de una imagen, de un video, de un hecho histórico, y pues se dificulta porque no tenemos los medios, solamente podemos contar con lo que a lo mejor uno como docente puede uno facilitarles. Pues igual uno lleva a veces pues imágenes, pero la mayor parte de las actividades pues las tenemos que realizar guiados por el libro, porque pues sí, no tenemos muchos recursos dentro del aula. Las imágenes que estamos observando corresponden a una telesecundaria observada en el poblado de Buena Fe, en el estado de Chihuahua. Podemos observar una televisión, la cual nos comentaron no servía, a pesar de que la escuela era una telesecundaria. Ahora regresamos al contexto urbano, donde escucharemos las palabras de una de nuestras compañeras. Hola, Nay. ¿Cómo observas tú el entorno escolar? Pues que hay ambiente, está chida. ¿Qué crees que le hace falta a la escuela? Creo que, pues sí, nada, está bien. ¿Tiene necesario para dar las clases? ¿Crees que los maestros están preparados para dar sus clases? Sí, sí están preparados, ya que cada uno se enfoca en las actividades y lo explica varias veces para que los alumnos tengan la capacidad de entender y pues de comprender las cosas. Muy bien. Ahora retornemos al contexto rural y escuchemos con atención las palabras de nuestro compañero normalista, Jesús Giovanni. Sí. Como hasta ahorita, qué te ha parecido la práctica? Me ha estado pareciendo bien desde que llegamos, todo ha salido con buena vibra y todo. Muy bien. Pues, la escuela cumple con todo lo que se necesita y qué bueno que los alumnos nos valoran. Muy bien. ¿Crees que valoran más que un alumno de un contexto urbano o valoran menos? No, va dependiendo de las distintas clases. Yo, por ejemplo, que nací en la ciudad, pues voy a estar acostumbrado a lo que he tenido allá. Ajá. En cambio, si me vengo para acá, pues me voy a estar sacado de onda y pues sí voy a decir, oye, yo no pertenezco aquí. Pero en cambio, una persona nacida aquí va a estar acostumbrada a todo lo que se le ha dado desde un principio, y en cambio si se va para allá, pues también como que va a tener la duda, ¿verdad? Ajá. Un factor importante en la educación de los jóvenes de México es sin duda su familia. ¿Tiene alumnos con problemas de aprendizaje? Ah, sí. Los problemas de aprendizaje tienen mucho que ver que vengan de familias disfuncionales. Normalmente por aquí en la frontera, aquí en Ciudad Juárez, ha habido mucha violencia, hay muchas adicciones y todo, y eso se refleja en los alumnos. Muy bien. Muchos alumnos en la escuela que me tocó estar en un entorno donde era problemático. Mucha gente se dedicaba pues a trabajar en las maquilas, ¿verdad? Papá y mamá y a veces dejaban a los alumnos solos, no los atendían en sus tareas, y pues no, es algo complejo porque pues hay muchas adicciones aquí en la frontera, hay mucha adicción, y en las familias existe eso, la adicción. Tuve niños que pues no aprendían, y ya investigando un poco sobre su problema, pues era problemática de a montón, porque había drogadicción, inclusive alcoholismo en su familia, y pues un niño así, con tantos problemas, pues no aprende. Inclusive todo eso genera lo que es la violencia intrafamiliar, que provoca en los niños traumas, provoca miedos, inseguridades. Muy bien.
Y de su punto de vista, ¿por qué considera que estos alumnos con problemas de aprendizaje, perdón, no aprendían? No, pues los veían los resultados en su forma de desenvolverse. Tenían miedo para participar, tenían miedo para hablar, no querían pasar al pizarrón, no llevaban tareas, los resultados salían muy bajos en los exámenes, muy bajos, pero muy bajos. Con muchos problemas esos niños, ¿verdad? Sí. ¿Tenían padres de familia? No hay problema. ¿Tenía padres de familia conflictivos? No, hombre. Pues sí, muchos niños tenían problemas de aprendizaje por la problemática familiar, económica, moral, de salud, de drogadicción y todo. Reflejaban una problemática los alumnos. Precisamente los papás de los alumnos que no aprendían eran los más problemáticos, como que nos querían hacer culpables a nosotros, culpables de la situación de su alumno, pero pues uno no tiene la culpa. Claro, yo creo que la mayor parte, es más, en pocas palabras, cuando los papás están al pendiente de las tareas de sus alumnos, de sus hijos, les da más seguridad, pero pues yo me di cuenta que eran muy desatendidos. Muy bien. Y el alumnado de aquellos padres conflictivos, ¿cómo se comportaban en su clase? Rebeldes. ¿Rebeldes? Sí, rebeldes, indiferentes a la clase, apáticos a no estudiar, a no leer, a no hacer nada. Muy bien, maestra. Pasando a la cuestión del joven y su contexto familiar, ¿considera usted que la falta de recursos económicos en la familia del alumno puede resultar un obstáculo para su aprendizaje? Pues en algunos casos sí. En algunos casos el alumno a veces pues no cuenta con lo necesario para cubrir precisamente lo básico, ¿verdad? Que incluso son familias a veces muy numerosas en donde el alumno a veces no tiene un espacio ni para hacer tareas, o incluso aquellos alumnos que no tienen la manera de poder consultar en internet, que no tienen esa facilidad, y aunque son pocos, pues sí difiere de los demás alumnos que pueden tener esa facilidad y ellos no la tienen, para poder hacer sus consultas, ¿verdad? Muy bien, maestra. El docente lleva a cabo algunas tareas para lograr el aprendizaje en los alumnos. Una de estas actividades es conocida como la planeación de clase. Entrando ya a lo que viene siendo su clase, ¿cómo era su forma de enseñanza? Mira, mi forma de enseñanza, pues yo siempre utilicé el método inductivo-deductivo. Empezaba a veces de lo más fácil a lo difícil, pero siempre mis planeaciones fueron de acuerdo a lo que nos pedían los coordinadores académicos. Tenían ciertos aspectos que teníamos que llevar a cabo dentro de nuestra planeación, varios aspectos, pero los más relevantes ahí siempre era aprendizajes esperados, como los objetivos que queremos lograr de cada una de las asignaturas. Muy bien. ¿Cómo era su forma de evaluar? Pues estaba la evaluación, fíjate, estaba la evaluación bimestral. Me tocó la evaluación bimestral, pero también había evaluaciones parciales, por quincena, por semana, y eran sobre los aspectos de escritura, de lectura, de expresión oral, y problemas de razonamiento, de matemáticas también. ¿Eso viene de la nueva reforma educativa? Bueno, en el nivel primaria sí, no sé, en el secundaria es diferente. Ok, muy bien. ¿Qué observa en respecto a la actitud de los alumnos al comienzo del parcial? Bueno, siempre al comienzo tiene mucho que ver el entusiasmo que le ponga el maestro. Llegas con entusiasmo al salón y empiezas a hacer tus actividades con mucho entusiasmo, les infundes entusiasmo y se prevalece, pero ya cuando a través de los días y todo que vas llegando al parcial,
pues se ponen tensos. Todos los alumnos, yo creo, siempre cuando saben que van a ser evaluados, hay cierta tensión y como que empieza a bajar el ritmo de trabajo. Muy bien. Inclusive a veces no hay resultados esperados, por lo mismo que te digo que estamos saturados de muchas actividades. Bueno, a mí me tocó estar saturado de muchas actividades que hay que llenar. Por ejemplo, teníamos que hacerles lecturas individuales, lecturas. Ok, muy bien. ¿Y cómo era el alumnado al final del bimestre? Pues es lo que te digo, al final del bimestre sí no se lograba muchos buenos resultados. Siempre los más dedicados, los más empeñosos fueron un grupito siempre. ¿Y por qué? Porque ahí está, detrás de ellos están los padres. Es que a veces nosotros por estar saturados de muchas actividades académicas y extraclases y todo, teníamos que no podíamos atender en forma personalizada a los alumnos porque pues por la falta de tiempo. Se nos pedía que atendiéramos a los alumnos con problemas que no entendieran, y sí los atendíamos, pero no podemos estar con un alumno toda la mañana o 2, 3, mientras que los otros te exigen trabajo. Es un reto realmente, ¿verdad? Como dicen que en los Estados Unidos tienen, por ejemplo, auxiliares académicos que le ayudan a revisar, le ayudan a algunas actividades ahí, pues se facilita, ¿verdad? Nosotros aquí, con la reforma educativa, pues yo creo, pues es algo complejo, porque para empezar, el gran número de alumnos en los salones es mucho, están muy saturados. Hay secundarias que a veces tienen hasta arriba de 60 alumnos en cada grupo, y pues para revisar a todos y atender a todos y darle atención personalizada es difícil. Muy bien. Concluyo con la pregunta, ¿nos podría usted explicar cómo desarrolla usted una sesión de clase? Muy bien. Sí, una sesión de clase, pues normalmente timbran, se recibe a los alumnos, llegan, toman su lugar, se sientan y entonces empiezo yo a explicar un poquito de la clase anterior, para tratar de dar secuencia, sobre todo entre tema y tema, y ya dando una recordadita de unos 3-4 minutos, procedo a explicarles el tema que veremos en ese día. Luego les doy indicaciones. Normalmente pues hacemos actividad de inicio, desarrollo y cierre durante un tema. A veces un tema pues lo vemos en 3 o 4 sesiones de clase. Probablemente en una clase, en una sesión, pues alcancemos a ver lo que corresponde a las actividades de inicio. Se les indica, se le dan instrucciones precisas de lo que hay que hacer. Normalmente tratamos de que el que vaya construyendo el aprendizaje sea el alumno. Le damos la facilidad para que ellos participen y se involucren de lleno en las actividades que vamos realizando. Ya en lo que ellos están participando, haciendo sus actividades, pues aprovecho yo para tomar asistencia o atender algún caso particular de algún alumno que requiere un apoyo especial. Reviso tareas también durante ese proceso. Luego ya terminan y normalmente me gusta que socialicen la información, lo platican, lo comentan por medio de participaciones voluntarias, y entonces ya hacemos conclusión de lo que ellos mismos participan. Ya termina la clase, agradecemos su participación y ya damos las instrucciones para la siguiente clase. Si es necesario retomar algunas ideas, pues se les da seguimiento con esto y ya termina la clase y agradecemos por su participación a cada uno de ellos. Muy bien, maestra. Bueno, le damos las gracias por su participación y pues muchas gracias, maestra. Muchas gracias. Bonito día. Igualmente, maestra. Gracias. Algo que llamó nuestra atención en las prácticas que llevamos a cabo fue el receso escolar. Y es que mientras en el contexto urbano los alumnos aprovechan este tiempo para utilizar dispositivos electrónicos, en el contexto rural pudimos observar que los alumnos llevan a cabo actividades recreativas entre ellos.
Ahora pasemos al contexto social en el que se ubica la escuela, y es que como podemos estar observando, es notable la diferencia entre una escuela urbana y una escuela que se ubica en el contexto rural. Bueno, este es el contexto en el que estamos. Estamos en la colonia Buena Fe, en Casas Grandes. Y pues bueno, esta es la escuela que acabamos de visitar, ya vista desde afuera. Es la secundaria, telesecundaria, perdón. La telesecundaria Sor Juana Inés de la Cruz, según nos dijeron. 6270. No, No, era 62. 26. No, 2662, ¿no? Sí, 2662. 26. Y pues bueno, vamos a continuar con nuestro... El poblado que estamos observando ahora es el poblado de Mata Ortiz, también ubicado en el estado de Chihuahua. Ahora regresemos a Buena Fe, donde entrevistamos a una de nuestras compañeras. Ivonne. ¿Qué opinas del contexto en el que nos ubicamos ahorita? En esta visita rural. Es un contexto muy agradable, está muy tranquilo todo, la gente es muy amable, los profesores, los docentes se prestan a las entrevistas, no le tienen miedo a las preguntas que podamos hacer, los alumnos son muy tranquilos comparados a la ciudad. Muy bien. Si te dieran una plaza docente en un contexto rural, ¿te vendrías? No. ¿No te vendrías? No. ¿Por qué? ¿Qué situaciones crees que pueden enfrentar los docentes en un contexto rural? A veces es muy difícil, batallan mucho para poder impartir su clase, tanto en materiales como en transporte. A lo mejor me vendría a vivir a la ciudad de Casas Grandes y vendría a dar clases aquí, pero iré y vendría. Ok, muy bien. Muchas gracias, Ivonne. Bueno, esto se encuentra enfrente de la escuela, según nos comentó el director, es un convento. Entonces, pues, por tal motivo son instituciones religiosas, pero pues se encuentran en sí dentro de la comunidad. Pues este es el paisaje que rodea. Como observamos, pues, es un contexto meramente rural. Podemos observar incluso allá la carretera, no sé si alcance a ver. Bueno, sí. Podemos observar incluso, pues, ese contexto, ¿no?, de carreteras. Bueno, cabe destacar que aquí está el kinder, muy cercano realmente a la primaria. Prácticamente pues es una parte de allá, donde se ve un columpio moviéndose. Bueno, ahí. Ese es el kinder. También pues vemos que está muy ubicado, cercano, ¿no?, al centro pues primario. La secundaria pues es la que se encuentra más alejada. Hemos caminado un poquito para poder llegar hasta acá, pero pues igual no se encuentra tan lejos, ¿no? No es un poblado tan grande. Y pues bueno, aquí podemos ver nuestra sombra, mi compañera Aide, y pues podemos observar, ¿no?, el contexto social. Creo que pues falta pavimentación, ¿no? Podemos observar que falta pavimentación, falta pues muchos servicios, quizá, a lo mejor no visibles a simple vista, pero pues sí faltan. Es así como hemos llegado al final de nuestro documental. Pero antes, demos espacio al profesor Zamora, quien en conjunto con la docente Acosta nos estuvieron acompañando en este proyecto y a los cuales agradecemos su participación. El profesor tiene algunas palabras para la comunidad normalista. A todos los futuros maestros de la Escuela Medrano, bueno, los que se están preparando para ser maestros, cuando lleguen a ser maestros, yo les voy a dar pues este consejo: no quieran a sus alumnos, ámenlos. El hecho de amarlos, ellos lo van a sentir y les van a ser correspondidos de la misma manera. Le van a poner amor a todo lo que hagan, entusiasmo, alegría, y fomentarles algunos valores, que es lo más importante. Valores y buenos hábitos van a ir surgiendo. Solo eso surge
con un buen consejo que se les dé de vez en cuando saliéndose de su tema, un buen consejo, lo van a asimilar fácil. Y porque realmente, ¿para qué queremos gente muy preparada si no tiene valores, no tiene respeto por las personas, por la dignidad de las personas? Gracias y échenle ganas.